Y le damos la bienvenida a María Elizabeth Arteaga y Javier Orellana, catedráticos de la SPAE, la Escuela de Negocios de la ESPOL. María Elizabeth, muy buenos días. ¿Cómo gracias está? por haber Buenos aceptado días. nuestra invitación. Javier, igualmente. Muchas gracias. Comencemos por las damas, María Elizabeth. El tema del emprendimiento, movilidad y clase media es un estudio que ustedes dos han realizado. Tengo entendido es un estudio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué arroja este estudio, María Elizabeth? Bueno, tal como usted lo indica, nosotros participamos por Ecuador con un caso de estudio sobre movilidad y emprendimiento en la clase media. ¿Qué es lo que arroja el estudio o cómo dividimos el estudio? En dos artículos, los cuales los presentamos aquí. El de clase media, el emprendimiento de clase media, el efecto del capital social, nos indica que el emprendedor es preferentemente hombre, adulto medio, en un promedio de 40 años, y tiene mayor capacidad de convertirse en un emprendedor dinámico. ¿A qué nos referimos con emprendedor dinámico? Es decir, que muestra un crecimiento en generación de empleo entre el momento de su fundación y 10 años después, que aquel emprendedor que tiene una visión optimista, de que ve oportunidades de negocio en los próximos 6 meses, que se enfrenta a limitaciones en cuanto a altos costos en los recursos, en insumos, o limitaciones de encontrar proveedores adecuados. Y lo más interesante que nos pareció, que aquel emprendedor que se ha apoyado para resolver este tipo de problemas en familiares, amigos o colegas de trabajo, son aquellos que tienen una mayor probabilidad de convertirse en emprendedores dinámicos. Como esta primera introducción me parece algo interesante, hay una diferencia entre el emprendedor de clase media y el emprendimiento en estrato social inferior, porque en el emprendimiento de un estrato social más abajo, más bien las mujeres tienen más protagonismo que en la clase media. En la clase media está el hombre. ¿Esto a qué se debe, Javier? Bueno, nosotros realmente el trabajo lo comparamos la clase media con la clase alta. Poco análisis hacemos de la clase de los emprendedores de clase baja. Hay otros estudios de SPAE que sí, por ejemplo el GEM, que lo hemos conversado aquí o comentado aquí en otras ocasiones, sí analiza más los emprendedores de clase baja, ¿no? Pero en todo caso el rol de la mujer, el rol de los emprendedores mujeres, digamos, es importante y es preponderante, a pesar de que todavía no son mayoría en el análisis que nosotros hemos realizado, pero sí obtenemos, por ejemplo, que en el caso del estudio relacionado con movilidad, que los emprendedores, las emprendedoras de Ecuador experimentan una mayor movilidad en relación a los hombres. Es decir, una mayor movilidad. Movilidad de ingresos, nos referimos a movilidad de ingresos, es decir, la probabilidad de que su ingreso futuro aumente, ¿no? O sea, de que su ingreso sea mejor en el futuro. Para todos los casos, tanto para hombres como para mujeres, y eso es parte, digamos, del segundo estudio, encontramos que el emprendimiento ayuda a eso, ayuda a la probabilidad de que tu ingreso mejore, ¿no? Como habría de esperarse, ¿no? Y de hecho eso concuerda con algunos otros resultados de que en general los emprendedores son emprendedores o toman la decisión del emprendimiento por un tema de mayor ingreso y un tema de autonomía, ¿no? Ahora, mayor ingreso y autonomía, pero también se da el caso de que hay mucha gente de clase media que por ABC motivo pierde su trabajo y emprende algo, pero consigue otro trabajo en relación de dependencia y deja el emprendimiento. Es decir, hay ciertos niveles de deserción. Ahora, este nivel de emprendimiento de clase media está cambiando la cultura de los ecuatorianos a decir, ya no quiero ser dependiente, quiero ser empresario, ya no quiero ser proletario, quiero ser propietario. María Elizabeth. Sí, justamente como Javier lo ha mencionado, SPAE también llevamos o lideramos lo que es el estudio del GEM Ecuador desde el año 2004 y hemos encontrado que en efecto, como usted indica, los emprendedores de clase baja, entiéndase aquellos cuyo ingreso anual de los hogares son de $400 o menos. Y cuando hablo de clase baja me refiero estrictamente a lo económico, no a lo social. Oh, sí, estamos hablando, por supuesto, de la categoría socioeconómica. Entonces se ha demostrado que ya viene lo que es el emprendimiento por necesidad, debido a que pierden el empleo, no hay suficiente oferta. Y acá ya estamos hablando de emprendimiento por oportunidad, de oportunidad. Sí, es emprendimiento de oportunidad porque justamente en nuestro estudio nos enfocamos en emprendedores formales. Okay. Y ahora, hablemos hacia dónde están yendo estos emprendimientos. ¿El ecuatoriano qué prefiere emprender? ¿Entra a crear unidades productivas o entra a crear emprendimientos más de carácter de servicio, María Elizabeth? El emprendedor de clase media se enfoca en las áreas de comercio, servicios a negocios en el tema de consultoría y bienes raíces. Es donde se están enfocando. Muchos negocios orientados al consumidor, al detalle. Muchos negocios
orientado al consumidor. Ahora, Así es. ¿y estos emprendimientos son generadores de trabajo? Es decir, o simplemente son negocios o emprendimientos que están alrededor de una familia. En general los resultados son de que la capacidad de generación de empleo es muy baja, no más allá de la propia, o sea, del propio emprendedor y normalmente una o dos personas más, que como tú mencionas, normalmente es alrededor de la familia. Entonces, y eso un poco va ligado justamente al tema del primer estudio del que hablábamos del efecto del capital social, que aquí llamamos capital social básicamente a la red de personas, a la red de contactos que tiene el emprendedor. No, nosotros la dividimos en el estudio en dos: la red próxima, que es básicamente familiares y amigos, y la red distante o la red lejana, que es básicamente inversionistas, terceras personas, digamos, que no están en el entorno más cercano al emprendedor. Ahora, María Elisa decía algo. Se estaba probado que aquellos que se acercan más a ese círculo de amigos, etcétera, etcétera, como que tienen más desarrollo. Es como que algo utilizan el capital social, pero en general, o sea, para todos los niveles, tanto clase media como clase baja, como clase alta, la utilización del capital social es muy baja. Es decir, prácticamente su financiamiento viene a lo mucho de bancos, y que igual sigue siendo poco, y sobre todo de fondos propios y de amigos y familiares. Es decir, la utilización de inversionistas, que es algo muy general en otros sitios, es algo que todavía los emprendedores aquí no lo manejan mucho, o porque no tienen el acceso. ¿A qué se debe eso, María Elisa? ¿A qué se debe que no se manejan el fondeo de inversionistas? ¿Se debe acaso de que estos son emprendimientos cuya estructura de apalancamiento no es tan exigente como cualquier otra emprendimiento donde se requieran procesos de transformación de materia prima? Justamente coincidió en este estudio con el GEM que el emprendedor es muy independiente, digámoslo así, tanto en la consecución de fondos, prefiere utilizar recursos propios, vía tarjeta de crédito o ahorros, o como ya lo explicó Javier y ha sido demostrado, acude a familia, amigos. ¿Por qué razón? Porque la inversión inicial es bastante baja, en promedio, o sea, $5.000 a $10.000 de inversión inicial. Y el fuerte de la inversión inicial es su capital intelectual. Exactamente. Es decir, es el mismo. El mismo, así es. Entonces, la inversión inicial de la que parte no requiere, o ellos no ven la necesidad de acudir a un ente financiero. Y además tienen una, digamos, poca visión exportadora, poca visión internacional. Es decir, ellos desde que lo plantean hacia un negocio relativamente pequeño, no algo de decir, bueno, quiero que esto luego se expanda. ¿Eso ¿no? responde a realidades culturales? Porque, a ver, yo puedo ser emprendedor. De hecho, yo doy consultoría de marketing y comunicación estratégica. Entonces, el día de mañana, digo, yo tengo mi visión, yo quiero internacionalizarme. Evidentemente, tengo que comenzar para aprender a caminar, primero tengo que aprender a gatear. Claro. Pero el tema es, si yo mi visión me concentro solamente en el mercado ecuatoriano, significa que voy a tener un techo. Y un techo que a lo mejor es relativamente bajo, porque incluso en el Ecuador no existe la cultura de utilizar a consultores para determinados casos. O sea, el primer rubro en crisis que se elimina son los consultores. Claro. En ese sentido, esa estructura cultural no refleja una limitante y nos pone en desventaja frente a la región. Por supuesto, o sea, justamente lo que estamos mencionando es eso, es de que los emprendedores no tienen ese acceso. Yo no me atrevería a decir que es algo cultural, porque de alguna forma estamos diciendo, bueno, ya eso así somos y no hay nada que hacer. Yo creo que es más un tema de desconocimiento, tal vez, de la falta de conocimiento de una red, del capital social que hablábamos. Es decir, los emprendedores, tal vez su caso no sea el más típico, pero un emprendedor a lo mejor no tiene los contactos, no conoce a nadie, dice, bueno, quiero exportar, y ahora, digamos, algo se está haciendo, ProEcuador está empezando a trabajar en eso, o sea, dando oportunidades para que los emprendedores puedan tener ese acceso al mercado extranjero. Ahora, ¿no? ¿cómo nos estamos protegiendo, María Elizabeth, con el tema del capital intelectual, el capital del conocimiento? Porque es evidente, o sea, yo puedo poner una empresa y puedo dar este servicio, pero el día de mañana el mercado es tremendamente competitivo. Eso significa que tengo que invertir en mí. Es decir, en este caso estoy hablando del emprendedor. Es decir, ¿eso se está dando? Inversión, bueno, el emprendedor, si estamos hablando un poco del tema de propiedad intelectual, patentes, el emprendedor todavía en Ecuador no muestra ese grado de innovación. Tal es así que el YEN es menos del 3% de los emprendedores nos indican que han implementado algún tipo de innovación o aplicación de innovación reciente, ¿no? Entonces eso es algo en lo que se está trabajando. O sea, todavía tienen que fortalecerse. Mucho, así es. Ahora, Javier, en este tema del emprendimiento y movilidad y clase media,
¿Qué impacto ha tenido en la sociedad ecuatoriana? ¿Realmente la clase media está encontrando una alternativa en este espacio que hay para emprender algo y dejar de ser, estar en relación de dependencia? Hoy va trabajando todavía en paralelo, mezclo mi trabajo en relación de dependencia con mis horas disponibles para dedicarme a esto. Bueno, claro, hay de los dos casos, ¿no? Hay gente que se dedica, digamos, por una oportunidad, porque ven una oportunidad, lo que decíamos los emprendedores por oportunidad, y de alguna forma logran ese salto a ser propietarios o a ser independientes, y hay muchos que, como lo mencionaban antes, lo hacen por un tema exclusivamente de necesidad, ¿no? Pero lo que encontramos en el estudio, digamos, es que aquellos que lo hacen, en efecto, tienen una mayor probabilidad de que su ingreso futuro sea mayor. Obviamente, no es la panacea, eso te trae mayor riesgo que un trabajo estable o un trabajo en una empresa o un sector público. Porque depende de uno. ¿No? Depende de uno, entonces tiene sus pros, pero tiene su contra, como todo, ¿no? Bueno, con toda la vida, pero Exacto. Acordémonos que la clave del éxito no está en la ausencia de los problemas, sino en la actitud con que se enfrenta a la Así vida. es, totalmente. Vamos ya para terminar con María Elizabeth. María Elizabeth. Con María Elizabeth, ¿cómo está el ecuatoriano frente a Perú, frente a Colombia, frente a la región en términos de emprendimiento en clase media? Emprendimiento en comparación con Perú, Venezuela, Colombia, estamos entre los países con una mayor tasa de emprendedores. Digamos que lo preocupante es que al momento de calcular la razón entre emprendedores por oportunidad versus emprendedores por necesidad, nuestra tasa es más baja que la de países del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que debemos trabajar. Tenemos muchos emprendedores con mucha garra, podríamos decirlo de una manera. Hay mucha cultura de emprender, pero hay que ir trabajando en lo que usted decía, innovación, protección de la capacidad intelectual, ya no enfocarse solamente en el mercado doméstico, sino pensar en el mercado exterior. Hay que exportarse. Y de esa forma, aunque nuestros emprendedores están haciendo mucho por nuestro país, generan cada uno alrededor de 5 empleos, podemos hacer más trabajando, ¿no? Definitivamente. Orientándonos en otro mercado y pensando un poco más innovadoramente. Ok. María Elizabeth, muchas gracias. Gracias a Javier, usted. muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado con Javier Ordeñana y María Elizabeth Arteaga, catedráticos de la SPAE, de la ESPOL, la Escuela de Negocio de la Escuela Politécnica del Litoral, con quien hemos conversado sobre el estudio que ambos, es decir, Javier Ordeñana y María Elizabeth Arteaga, han preparado con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre emprendimiento, movilidad y clase media. El reto de querer emprender algo, de querer tener éxito en la vida, de querer aportar al desarrollo local y también regional, por cierto, depende de usted, de mí, de cada uno de nosotros. Venimos de inmediato.